Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero como siempre excelente. El día de hoy les traigo la segunda parte de la expropiación petrolera, la cual la nombré como su inicio en esta historia de un extranjero fue el que inició la entrega del petróleo. Y bueno, en esta ocasión les vamos a hablar qué pasó después de la decena trágica, después de que asesinaron a Madero, y cómo fue que los gobiernos que siguieron manejaron el tema del petróleo con las empresas extranjeras. Está muy apasionante, los invito a que nos acompañen en este nuevo video. Y ya saben, como siempre, esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Y ya saben que también si les agrada mucho el canal, por favor suscríbanse si no se han suscrito y regálenos un me gusta. Así que sin más que agregar, ¡comenzamos! Una vez ganada la Revolución Mexicana y subiendo al poder Francisco I. Madero, él como presidente dictaminó que la ley timbre se le impusiera un gravamen de 20 centavos por tonelada producida de petróleo, es decir, un equivalente de 3 centavos por barril, lo cual era algo irrisorio y beneficiaba enormemente a las empresas petroleras. Sin embargo, esta disposición dictaminó que el 3 de junio de 1912 fuera repudiada por los gerentes de las compañías petroleras, quienes manifestaron que el impuesto que pagaban en Estados Unidos era menor al pretendido por el nuevo gobierno mexicano. Madero también ordenó que las compañías petroleras declarasen el valor de sus propiedades, lo mismo que entregasen registros del petróleo extraído, lo cual habría de ser supervisado por la Secretaría de Fomento e Industria, pues no se conocía con certeza el volumen de los embarques que se exportaban y por lo tanto, pues no se sabría qué cantidades cobraba dicho impuesto, ¿verdad? Por su parte, las empresas extranjeras pues pidieron realizar una protesta diplomática. En el caso de Estados Unidos, el embajador Henry Lane Wilson y el Departamento de Estado pues apoyaron la moción para favorecer principalmente a la Standard Oil Company. Como resultado de esta presión diplomática, el aumento previsto en el impuesto del timbre pues fue aplazado y nunca llegó a aplicarse debido a que en febrero de 1913 el presidente Madero fue asesinado en el movimiento golpista de la Decena Trágica. Claramente sabemos que fue apoyado con la colaboración intervencionista del embajador estadounidense. En este mismo momento y en estos hechos que pasaban en México, también en Estados Unidos pasó un hecho importante para ellos. Tenían un recién electo presidente, el presidente electo Woodrow Wilson, que el nuevo presidente, a diferencia de su antecesor William Howard Taft, tenía una ideología políticamente que pretendía mantener la democracia en las naciones de América Latina. Por esta razón, el nuevo presidente de Estados Unidos, haciendo caso omiso a las recomendaciones del Departamento de Estado, de la prensa y de los empresarios petroleros, fijó su postura. ¿Cuál era? Pues estar en contra del gobierno golpista de Huerta y relevó a su embajador. Con Huerta en el poder, revivió la idea de Madero sobre el impuesto del timbre a la producción de petróleo, aumentando el gravamen a 65 centavos de dólar por tonelada de petróleo. Los empresarios petroleros se sintieron defraudados por esta medida, al no encontrar apoyo en los estadounidenses, pues ellos se sintieron traicionados. Huerta buscó el apoyo de los británicos, quienes competían por el petróleo mexicano contra Estados Unidos. Wilson reafirmó su postura y consideró una invasión militar,
pero esta no fue necesaria, gracias a que a Huerta pues no pudo sostener su poder y dimitió a la presidencia. Ese mismo año, Venustiano Carranza expidió un decreto que imponía un impuesto de barra de 10 centavos por tonelada de petróleo exportada y solicitó a los empresarios un avalúo de sus instalaciones, lo que provocó nuevamente el disgusto de las empresas petroleras, que pagaron el impuesto bajo protesta y se negaron a entregar la información solicitada. El 10 de noviembre se levantó en armas Manuel Peláez en contra de los carrancistas en la región petrolera de la Huasteca, lucha que continuó hasta 1917, incluso cuando el gobierno de Carranza ya se había constituido legalmente, siempre con la intención de alejar de la región petrolera al gobierno nacional. El ejército de Peláez fue sostenido por las empresas estadounidenses e inglesas hasta 1920, fecha en que el rebelde se rindió al triunfar el Plan de Agua Prieta. Durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial, con el objeto de defender sus intereses, los empresarios estadounidenses solicitaron al presidente Woodrow Wilson ordenar una ocupación militar en la zona petrolera. Pero, a diferencia de la intervención contra el régimen huertista, en esta ocasión la petición fue negada. En 1917, pues se produjeron 55 millones de barriles de petróleo en México. En 1918 la cifra aumentó a casi 64 millones y en 1919 a 87 millones. Imagínense cuántos millones de barriles se produjeron. Para 1920 la producción se elevó a 158 millones y alcanzó su máximo en 1921 al producirse poco más de 193 millones de barriles. No obstante, el descenso de la producción comenzó en los años subsecuentes hasta llegar a una cifra inferior a los 40 millones de barriles anuales, según los datos que daban las empresas extranjeras. Por lo cual, en 1914, Luis Cabrera propuso aumentar la participación del Estado en los beneficios de la explotación petrolera. La Secretaría de Fomento, Colonización e Industria comenzó a poner en práctica las primeras medidas para reivindicar a la nación la propiedad de las riquezas del subsuelo, que regresaran a ser de la nación. El 15 de marzo de 1915, un grupo de abogados e ingenieros coordinados por el general Cándido Aguilar, quien era gobernador de Veracruz y yerno de Venustiano Carranza, crearon la Comisión Técnica del Petróleo. Un año más tarde, dicha comisión presentó un informe señalando la necesidad de restituir a la nación las riquezas del subsuelo, cuya explotación había sido cedida libremente a los dueños del suelo durante el Porfiriato. Con estos antecedentes y con la colaboración de Andrés Molina Enríquez, Francisco J. Mujica y Pastor Ruax, entre otros, el Congreso Constituyente distinguió la propiedad del suelo y el subsuelo en la redacción del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que señala que el dominio del primero podía transmitirse en propiedad privada. Pero el subsuelo y sus riquezas, eso ya era otro dicho, pertenecían al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación, la cual podía otorgar concesiones para su explotación, pero la propiedad de quién es, de la nación. De esta forma, la nueva Carta Magna abolió el sistema de los privilegios absolutos respecto a los yacimientos que se habían otorgado durante el Porfiriato, una vez nulificados los derechos de propiedad de los hidrocarburos del subsuelo. También se facultó al Poder Ejecutivo, si éste lo requería, al revisar
y declarar nulas las concesiones y los contratos petroleros celebrados desde 1876. La reacción de las compañías petroleras no se hizo esperar. Mediante presiones diplomáticas, amenazaron de invasión militar y recursos jurídicos. Trataron de invalidar esta nueva norma constitucional. Lograron impedir que Carranza aprobara la ley reglamentaria correspondiente al artículo 27 constitucional mediante juicios de amparo, insistiendo en la no retroactividad de la ley para salvaguardar sus intereses y continuar con el dominio absoluto de las riquezas del subsuelo, que es realmente lo que querían. El Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyó a las compañías petroleras y de forma sistemática se opuso a cualquier medida que pretendiese adoptar el gobierno mexicano para hacer cumplir el artículo 27 constitucional. La presión llegó hasta tal punto en que el senador Albert B. Fall presentó un estudio en el Congreso de los Estados Unidos recomendando no reconocer al gobierno mexicano, en tanto no fuesen derogados los artículos 3, 27, 33 y 130 de la Constitución mexicana, así como realizar una ocupación militar. Por su parte, las compañías petroleras auspiciaron la idea separatista de crear una república independiente con los territorios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y el norte de Veracruz. Pues claro, para que luego ellos pues se hicieran de más estados en Estados Unidos, ¿no? Al triunfar el plan de Agua Prieta y ser asesinado Venustiano Carranza, el grupo político militar de Sonora gobernó en México. Adolfo de la Huerta fue designado como presidente interino de junio a noviembre de 1920. Su gobierno no fue reconocido por Estados Unidos, aduciéndose que había sido el resultado de un levantamiento armado, aunque en realidad el Departamento de Estado de los Estados Unidos había emitido un memorándum que se publicó en el periódico El Universal, exigiendo al nuevo gobierno derogar los decretos petroleros de Carranza y el artículo 27 constitucional y dar curso legal y a favor de los juicios de amparo interpuestos por las compañías petroleras, entre otros puntos, con lo cual de facto se hacía un reconocimiento de la legalidad del gobierno de Adolfo de la Huerta. ¿Cómo ven? Al asumir el cargo de presidente, Álvaro Obregón reclamó al gobierno norteamericano el reconocimiento de su gobierno y como prueba de sus buenas intenciones, desarrolló en sus inicios una política laxa respecto a los aspectos legales sobre la propiedad del petróleo del subsuelo. Pero, con todo y ello, se tiene que en 1921 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el primer caso de amparo de no aplicar retroactividad del artículo 27 constitucional a favor de los Texas World Company. Para 1922 se sumaron 4 ejecutorias semejantes, estableciéndose así jurisprudencia sobre el tema. Luego, ante la actitud indiferente del gobierno norteamericano al reconocimiento político exigido, Obregón aumentó los impuestos de exportación al petróleo y sus derivados. Esta medida tenía también como objetivo el poder reunir recursos financieros para los planes de su administración y comenzar a pagar la deuda externa del gobierno mexicano. Ante ello, las compañías petroleras, como protesta por tal disposición hacendaria, suspendieron sus exportaciones y despidieron a una gran cantidad de trabajadores, obligando de esta forma a que Obregón redujera a la mitad el incremento de los impuestos. Por otro lado, y a iniciativa del abogado principal de la Texas World Company, se formó una comisión para negociar los problemas entre México y Estados Unidos. A finales de agosto de 1923 se firmó el mal llamado Tratado de Bucareli. Con este acuerdo bilateral, que
no fue aprobado ni por el Congreso de Estados Unidos ni por el de México. Se garantizaron las viejas concesiones petroleras y mineras, dejando sin efecto al artículo 27 constitucional. A cambio, el presidente Warren G. Harding concedió el anhelado reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón y se comprometió a no apoyar a sus detractores. El 31 de agosto de 1923, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México se reanudaron. Fue una época de bonanza y explotación desmedida en los yacimientos de la región petrolera de la Faja de Oro. Y como ven ustedes, Dwight Morrow, embajador de Estados Unidos en México, durante su gestión, logró convencer al presidente Plutarco Elías Calles para favorecer los intereses de las compañías petroleras. Bueno, amigos, por el momento esto es todo. Esta es la segunda parte y los espero en la tercera y última parte de la expropiación petrolera. Un extranjero inició la entrega del petróleo. Bueno, amigos, me encantó estar con ustedes, como siempre. Por favor, si les gusta, denos una manita arriba y si no se han suscrito, suscríbanse. En verdad nos ayuda mucho que compartan nuestros videos y también que nos comenten, nos sugieran, nos digan qué temas les gustaría que toquemos para que nosotros pues podamos pues subirlos y que ustedes los tengan a primera mano. Les agradecemos que nos estén acompañando en nuestros videos en cada uno de ellos. Y los nuevos integrantes de este canal, esperamos que se queden y que se suscriban. Hasta la próxima. ¡Chao! Suscríbete, dale me gusta. ¡Chao! Los quiero muchísimo. Adiós.